Buenas noches, ¿cómo están? Un nuevo programa gerontológicos está empezando. Como siempre, con temas interesantes, incluso bastante polémicos, ¿no? Como para poder conversar y abrir nuevas interrogantes. Bueno, el primer tema del día de hoy va a ser: ¿quieres parecer o quieres ser? Apariencia y funcionalidad en la persona mayor. Un tema muy interesante realmente. Bueno, esperemos también para más tarde la participación también de la doctora Karina Rodríguez para el segundo tema que vamos a desarrollar: investigación y renovación en gerontología. ¿Cómo la impulsamos? La Central Gerontológica Internacional promueve nuevos desarrollos en gerontología. Estamos siempre conversando sobre diversos temas que involucran, ¿no?, a todo lo que es el ámbito gerontológico y las distintas profesiones que participan justamente en ese ámbito, ¿no? Y cada vez más profesionales están participando de alguna forma en estos cambios, esta transformación que se viene dando en el escenario gerontológico. Así que vamos a compartir la pantalla. Ujú. Muy bien, ya estamos entonces en pantalla con el primer tema. Va a ser un motivo también de una reflexión muy importante. ¿Quieres parecer o quieres realmente hacer? Apariencia y funcionalidad en la persona mayor. Muy bien, vamos al punto. Empecemos por esto: la heterogeneidad en el gran proceso de la vida, ¿no? O sea, ninguna persona eh, envejece, crece o se desarrolla al mismo ritmo, ¿no es cierto? Y siempre de forma distinta. Entonces, estamos hablando de heterogeneidad. La heterogeneidad en el gran proceso de la vida genera infinitos modos o formas de envejecer. ¿Mm? Cada envejecimiento es una historia diferente en la persona. Eso tenemos que tener muy claro. Esa heterogeneidad no solamente se da entre los individuos, o sea, de uno a otra persona. Un ratito vamos a ver alguna amiga que va por aquí. Así es. Muy bien. Entonces, eh, esa heterogeneidad no solo se da de individuo a otro, sino también en las condiciones de nuestros órganos internos y externos. Es decir, en pocas palabras, nuestro cuerpo, ¿no? Los órganos de nuestro cuerpo también envejecen a otro ritmo diferente y que tiene que ver mucho que ver con la genética, pero también, y yo diría principalmente, por las condiciones de vida, por el estilo de vida que tiene la persona. Y entonces, el hecho de que hayamos puesto este título un poquito provocador: ¿quieres parecer o quieres ser?, nos estamos refiriendo a ciertos estereotipos, una forma estereotipada de ver a las personas, ¿no? Por ejemplo, considerar que una persona que ya tiene muchas canas o que tiene muchas marcas en su rostro o algo así es una persona que haya perdido ya su capacidad intrínseca o su capacidad funcional. Bueno, eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, esa heterogeneidad no solo se da, como estamos diciendo, sino también en las condiciones de nuestros órganos internos y externos. Aunque se habla de que el envejecimiento es notorio
basándonos en evidencia superficial, por ejemplo. A veces decimos, a ese señor sí se le ve que es viejo, ¿por qué? Porque lo ven que todo está todo canoso. Pero de repente este señor que está todo canoso y que de repente ya no tiene cabello, ¿no? ¿Qué pasa con ese señor? Ese señor, sin embargo, tiene una condición física envidiable. Entonces, eso es un tema. Uy, qué buen. Ya estamos también en compañía de la doctora Karina Rodríguez. Muy bien, qué bueno que está por aquí en este tema tan interesante que estamos planteando el día de hoy. Bien, aunque se habla de que el envejecimiento es notorio, como ya decía, basándonos en evidencia superficial, una persona puede tener mejor piel por genética, ¿no es cierto? Por genética, pero su condición cardiovascular de repente no la acompaña, ¿no? Y esto va a traer serias complicaciones. Ahora, la capacidad funcional no tiene que ver mucho con arrugas, con canas o con escasez de cabello. Mucho se gasta en querer parecer más joven y entonces podríamos decir que arrugas o canas no son signos de envejecimiento, sí, claro que sí, pero no son signos necesariamente de vejez. Esa es la primera reflexión. Si puedes hablar tú, comentar, por favor. Ahí está, nuestra amiga nos acompaña siempre en el programa, la doctora Karina Rodríguez, a ver de repente ya pueda hacer un comentario sobre esta primera diapositiva. Muy bien, Luigi. Pues mira, hola, hola, buena tarde. Tu Eh, micrófono no está activado, tu micrófono. lo tengo activo yo. A ver, déjame ver por qué. A ver, está Hola, hola. activado tu micrófono, o sea, mejor dicho que está libre, pero no. Entonces es algo de tu dispositivo. Ah, ahora sí, ahora veo. A ver. ¿Sí? Hola. Yo soy el que no. Un ratito, un ratito. Yo tengo que ajustar más bien mi. Un ratito. No, claro, lo tenía. Ahora sí te escucho ya. Ahora sí te voy a escuchar, porque estamos con el. A ver, ahora sí. Bueno, Ahora sí te escucho, ¿ves? Yo ahora también. sí. Sí, Muy bien. perfecto. Bueno, Entonces, esta es perfecto. Ahí estamos. Pues vamos, Luigi. para comentar esta primera diapositiva. Sí, Luigi. Fíjate que dentro de muchas acciones tienes tú toda la razón en el sentido de que tanto la genética nos hace tener esa heterogeneidad. Y tú ves a personas de 25, 30 años ya con el cabello cano, personas que viven muy expuestas al sol, por lo tanto hace mucho daño en la parte de la piel y con mucho cambio ya de deterioro de piel sin que tengamos que sea de esa edad avanzada en la cual pues se evidencian cambios de funcionalidad. Y definitivamente, Luigi, es algo que nosotros debemos ir aprendiendo a aceptar nuestra edad en la línea de cómo está nuestra funcionalidad, pero de aceptar nuestra imagen en la condición que nos toque vivirla. Y lo Ujú, que podamos modificar dentro de una línea sana y todo, pues hacerla, que nos pintamos el cabello, que ya usamos algún tipo ujú, de apoyo a nivel que es importante, Luigi. Y aquí hablemos que siempre estamos tocando el punto de la prevención, ¿verdad? ujú, Y en toda la gente joven, toda la gente, hablemos niño, adolescente, adulto joven, todos debemos usar bloqueador solar, porque el deterioro de las células de la piel se acelera si nos ajá, exponemos a los rayos del sol y no protegemos. Entonces, el ujú, mejor anti-aging que podemos manejar y barato y seguro y nos previene cáncer es el bloqueador solar. Entonces, siempre hay que tener una adecuada actividad física y según nuestro
la preparación que vayamos haciendo cardiovascular, con potencia, pesas, que según la actividad que hagamos, pues nuestro cuerpo va a ir adquiriendo esa tonificación, esa capacidad funcional y ese proceso. Y no necesariamente va a ir de la mano con esa imagen que al final tenemos. Entonces, la heterogeneidad es genética, la heterogeneidad es cuidado, la heterogeneidad es cultura, la heterogeneidad es vida. Entonces, eso hace que tengamos ese gran abanico en el que todo lo que nosotros podamos buscar y empatar y decir uno más uno, dos, porque persona con cana, arrugas, ya hay menos capacidad funcional, no existe. O sea, No, eso no es, no hay porque no no hay va a ir de la no mano. hay un vínculo Nada, nada. directo en eso, sí, exactamente. Y esta razón, y justamente esa es la razón también por la que he planteado este tema, porque en realidad hay mucho prejuicio con respecto a eso, y son cosas que a veces eh, son muy contradictorias, ¿no? Porque hay personas que de repente, por genética, puede ser que no tengan muchas canas de repente también, ¿no? Tengan pocas canas, y entonces entonces la gente cree que eso es un atributo de tener menos edad, pero de repente este señor cuando camina, camina muy despacio, y a la hora, y en ciertos momentos tú te das cuenta que su capacidad está ya un poco limitada. Entonces, y el otro señor que tiene todo su cabello cano y todo lo demás, resulta que puede caminar muy rápido y está súper funcional. O sea, las apariencias a veces también esa es la cuestión de la estereotipia, pues, es decir, los estereotipos, ¿no? Han creado nuestra cultura, de que una persona con cabello cano ya también ya es algo que implica pérdida, incluso. La vejez es una etapa que implica cierta pérdida de capacidad intrínseca y funcional que marca un antes y un después. Las canas aparecen en edades mucho más tempranas. Las canas ya comienzan a aparecer ya incluso dependiendo de algunas personas a partir de los 30 años, en fin. Y la piel se deteriora más pronto o tarde por la exposición de los elementos, ¿no es cierto? Factores contaminantes del mismo aire y también hay un factor genético. Hay personas que tienen un tipo de piel que se tiende a deteriorar más rápido. Sin embargo, hay mayores que corren, ¿no? Saltan, bailan, aman, por decirlo así, como lo haría una persona de mucha menor edad, pero tiene, sin embargo, algunas características propias de esta especie de estereotipo, ¿no? Es decir, que tiene poco cabello, que tiene marcas en el rostro o las canas, ¿no? Entonces, el envejecimiento es un fenómeno muy complejo. Ese es el tema. O sea, por mucho tiempo a través del tiempo, creo que siempre hemos tenido el concepto y la manera como veíamos el envejecimiento, me parece que era muy simplista, ¿no? Y ahora cada vez estamos descubriendo que es mucho más complejo e incluso los científicos no se ponen de acuerdo a veces entre la manera de definirlo. Entonces, ahí está. Y todas estas diferencias que se pueden dar, por ejemplo, de que un órgano, por ejemplo, como el corazón, podría una persona tener un corazón más envejecido que su cerebro o que sus riñones, o en fin, es decir, la heterogeneidad va por dentro. Y algunas funciones se conservan principalmente por su estilo de vida, llegando a ralentizar, ¿no? El envejecimiento. El envejecimiento no se detiene, pero sí se ralentiza, es decir, va a un ritmo más lento y algunos procesos se llegan incluso a mejorar. ¿Por qué? Porque de repente la persona corrigió algunos hábitos que tenía, ¿no es cierto? Corrigió, de repente comenzó a hacer ejercicio, hizo algo, y entonces, ¿qué pasó? Aparentemente se da una especie de rejuvenecimiento, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Sin que ello signifique que el envejecimiento sea detenido, ¿no? Pero en algunos aspectos sí se rejuvenece en el sentido de que va recuperando fortalezas que tenía, ¿no? Entonces, a tal punto que se fortalece años delante. Es decir, una persona que tenía
una de 55 años, a los 60 años está mejor que cuando tenía 55. ¿Por qué? Porque hizo algunas correcciones en su estilo de vida, ¿no? Mejoró y entonces ahí está. Ahora sí esto. Exactamente. Lo que pasa, Luigi, es que cada uno de nuestros sistemas orgánicos tiene procesos distintos de Ajá. desgaste. Ujú. Y cuando vamos ya a lo interior, por ejemplo, si nosotros mejoramos nuestra condición cardiovascular, pues obviamente todo el sistema cardíaco, circulatorio va a estar mejor. Si nosotros, entonces aquí es donde vale la pena que tengamos claro lo importante de que tengamos un ejercicio prescrito y qué meta vas a perseguir. O sea, tú puedes hacer actividad física y es Ujú. como prescribir un medicamento. Tienes que tener la dosis, la frecuencia, el tipo, el tiempo, los periodos de recuperación y descanso. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de potencia, tiempo, estímulo al que expongas un órgano, así mejora tu condición. Entonces, justo, tú empiezas a dormir mejor, a hidratarte bien, a alimentarte sanamente, a dejar de fumar, Ajá. de tomar licor, de usar cualquier tipo de drogas y regresas a hacer cada una de las acciones que va cuidando tu sistema orgánico y empiezas a ir dosificando ese ejercicio aeróbico de potencia y lo vas haciendo de una manera progresiva y te empiezas a dar cuenta que mejora tu sistema respiratorio, mejora tu sistema digestivo, Ujú. mejora tu sistema osteomuscular, mejora tu sistema cardiovascular. Entonces, sí puedes, teniendo más edad, tener una mejor condición orgánica porque la condición orgánica va a depender de las acciones que tú hagas Claro. de tu condición de salud, no de la edad, sino Ah, es de esas condiciones. Entre más tarde arranques en estos cuidados, pues va a ser ah, más complejo y con menos ahí éxito, está. pero Ahí tú está. en Sí, cualquier momento vas a tener éxito cuando tengas muy esas. cierto lo que acabas de decir. En muchos casos las personas siempre han conservado sus costumbres y entonces ahí está la cosa mejor. Bueno, podemos decir que millones de dólares se gastan muchas personas en conjunto eh, para parecer jóvenes, ¿no? Para tener la apariencia más juvenil, con métodos diversos e impresionar con ello, sin haber hecho bien la tarea de envejecer con salud y no tener una condición cardiovascular o osteoarticular fuerte. Entonces yo diría que estas personas a veces buscan soluciones estéticas superficiales, cuando en realidad ellos deberían centrarse más en su salud, ¿no? General. Y esa salud también se tiene que transparentar de alguna manera. Ahora, la genética genera que tengas poco cabello y eso es parte del envejecimiento, pero no de vejez, o no de vejez, muy diferente. Hay personas ¿por qué? Porque ¿cómo se llama? La escasez de cabello se va evidenciando a lo largo de la vida y no necesariamente cuando tiene más de 60 años. Eso es un proceso largo. Entonces, eso es parte del envejecimiento. Entonces, hay personas que tienen su cabello muy canoso a los 45 años y ello no significa nada para su salud, en realidad, ¿no? Y su fortaleza física y cognitiva. Los órganos de los sentidos están más expuestos al deterioro también, ¿no es cierto? Justamente porque nuestros ojos, lo más probable es que van a sufrir mayor el desgaste, los ojos, los oídos, casi todo lo que está más expuesto, ¿no? Los órganos de los sentidos están más expuestos al deterioro por diversos factores y sin embargo nuestros órganos internos podrían estar en muy buena condición. Entonces, ¿cuál es el punto más importante para uno? ¿No? Ser o parecer, ¿no? Exacto. ¿No? Y sabes que, por ejemplo, la pérdida de cabello es una condición primero determinada nutricionalmente. Una persona desnutrida va a perder su cabello, aunque sea un niño. O Ujú. sea, el cabello Claro. se adelgaza, se pierde, es muy escaso.
una persona sometida a terapias que son Ah, fuertes, como las quimioterapias, como tratamientos muy, muy fuertes por alguna condición de salud, también lo pierde. Entonces, hay muchas condiciones que tienen una base o una raíz que no tiene que ver con la edad. Entonces, la mayoría o con más frecuencia, con el paso de los años, como nos exponemos a más, nos exponemos a más radiación, a más químicos, sí, más acciones, pues obviamente vamos a ir teniendo efectos más que afectan a nuestros sistemas. Pero sí, lamentablemente esa persecución del ansia de la eterna juventud nos lleva a que haya mucha, mucha empresa, mucha sí, situación que ofrece esa parte de cómo rejuvenecer y desde lo interno a lo externo. O sea, sí, sí, vamos cambiando condiciones, aplicamos toxina, ponemos hilos, la bichectomía que nos operamos, ya dejamos sin esta parte nuestro rostro para que se afile y se alinee más, que insertamos productos a nivel nariz para poder levantar y entramos, pero todos estos productos en algún momento nos pueden llevar también a que ujú, luego acelere el deterioro, por ejemplo, con Botox, ajá, de que el músculo paralizado se va a desaparecer y cuando sí, deje de claro, aplicarlo, el efecto va a ser mucho más serio porque ya el músculo no va a recuperarse, porque cuando nosotros dejamos de movernos, nuestro músculo pierde esa capacidad de movilidad, de respuesta, el músculo se desentrena y con Botox lo que hacemos es paralizarlo. Y si pasamos por ciclos muy grandes, pues al final va a llegar un momento de vida que cuando no podamos, no tengamos o por alguna razón no se aplique, el impacto va a ser mucho más grande porque se ha perdido ese tono y esa fuerza muscular. Tenemos también, Luigi, esas cosas de riesgo en las que colocamos implantes, implantes para tener músculo pectoral, hombres, mujeres para tener abdomen ok, pectoral, implantes en pantorrillas para tener esa parte de la pantorrilla voluptuosa, implantes que vienen ahora ya en muchas áreas, en brazos, para vernos robustos. Sin embargo, es un cuerpo extraño que en algún momento va a generar una ocupación y es algo que no debiera estar ahí, que en algún momento puede claro, traernos complicación. claro, ¿Cuándo? Aquí se dice cómo, hasta que lo probamos y lo vivimos. No hay decir, bueno, no, usa los 5 años y quítatelo, ¿verdad? Sino que eso va a depender mucho de la respuesta de cada uno y luego acelerar procesos de deterioro más pronto. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Y lo más importante, ¿verdad? Cuando decidan hacerlo, porque por imagen, autoestima, por tipo de trabajo, que a veces lo requieren modelos, actores, qué sé yo, que el trabajo se lo requiere, pues hacerlo de manera segura, hacerlo en lugares éticos y hacerlo con lo mejor que puedan encontrar, porque el arriesgarse y usar productos que no tienen ese grado médico y todo, puede claro, llevarlos hasta la muerte. Y por buscar una imagen corporal, ¿cuántos, no vamos a usar nombres, pero a cuántos artistas, eventos sí, sí, cerebrovasculares, folias, infartos, reacciones, o sea, han tenido experiencias tan catastróficas por algo que al final es temporal, porque no va a ser algo claro, que ya se doy para siempre, por ello, solo son ajustes temporales. claro. Si no realizas una actividad física regular y no te alimentas adecuadamente, las apariencias no servirán de nada y durarán poco también. Por eso no hay una equivalencia perfecta entre lo que uno pueda parecer y lo que realmente es ser, o sea, ¿no? Entonces ahí está el punto. Si tú estás con canas, con marcas en el rostro, sin cabello, pero estás 100% funcional, eso debería importarme muchísimo más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo mismo, yo me considero, yo voy a cumplir 63 años y yo considero que mi aspecto es como el de cualquier otra persona de 60 años. Entonces, pero sí me agrada saber que yo puedo, mi funcionalidad es muy, muy alta, es decir,
mantengo un estado atlético totalmente. O sea, puedo hacer lo mismo que hacía hace 20, 30 años, igualito. Entonces, por eso te digo que cuando tú hablamos de envejecimiento, estamos hablando de algo muy complejo que no va al mismo ritmo dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro que una persona con una patología puede verse alicaído y de hecho el rostro va a reflejar su estado de ánimo, ¿no? De hecho. Entonces, este es un tema realmente bonito y genera mucha reflexión, pienso yo, ¿no, Karina? Exacto. Sí, y justo, Luigi, cuando encontramos la línea de cómo estar bien y sentirnos bien, no la soltemos, no la soltemos. Justo el sábado yo tuve una reunión, bueno, tuvimos una actividad y uno de mis niños scout que conozco desde hace 20 años me decía, pero yo te veo igual. Yo empecé scout a los 30 años. Ah, Y me dice, yo te veo igual. Y me dice, ¿cómo haces para estar igual? Porque yo así te conocí y así te veo. Y me hacía ver capacidades de correr, jugar, cantar, mover. Y le digo, bueno, porque esa es mi esencia. Y porque yo, pues, he encontrado la manera en la que yo poder estar y mantenerme de esa manera. Pero justo, esto es un todo. O sea, tu actitud, tu situación emocional y mental, tu actitud, enfrentar cada cambio con dignidad y saberlo corregir y luego ir haciendo todos esos cuidados preventivos para que la parte de los cambios que por sobreuso se vayan dando, porque por sobreuso no tiene que ver con la edad, sino abuso, pues con el cuerpo, poder minimizarlo, ¿verdad? Entonces, es ir haciendo vida todo lo preventivo y de cuidado y lo que sume y ir disminuyendo lo que reste. Y de esa manera, y pues lo más importante que define cómo vas a enfrentar cada condición es tu actitud. Y lo emocional te mueve y te acarrea todo lo demás. O sea, es el motor, es el que va a liderar cada cambio que tú vayas a hacer. así es, muy bonito realmente. Ahora estamos entrando entonces al tema de la investigación y renovación en gerontología y cómo la impulsamos. Ahora, acá, ¿cómo promover? Esto es un interrogante realmente, ¿no? ¿Cómo promover la investigación, la renovación conceptual, reforzar la evidencia científica, ir en contra de la excesiva ideologización y la falta de criterios más universales, ¿no? Ir en pos de falta de criterios más universales. Necesitamos también un lenguaje preciso, ¿no? Para la comunicación, sin ambigüedad, comunicar el conocimiento sin constructos caducos, ¿no? Es decir, ¿qué hace la academia? ¿Qué hace el Estado? ¿Cómo afecta la calidad y fortaleza de los profesionales o futuros profesionales? ¿Quién impulsa nuevos desarrollos? Hay muchos criterios e ideas, algunas basadas en supuestas necesidades y sesgos. Me gustaría que tú comentes. Bueno, de esto también ya lo hemos tocado ya como un tema propio, ¿verdad? Es importantísimo que transversalicemos el tema, no solo Sí. en conceptualización dentro de toda la academia, dentro de toda la línea de educación, desde lo básico, lo intermedio, a nivel universitario y en todas las carreras. Y tenemos que, como lo hemos hablado, que manejar esos dos ejes, no solo la parte de tocar el tema y tocarlo con el concepto real, con el concepto objetivo y con el concepto de derechos humanos, de respeto, sino también que en cada carrera el tema esté abierto a generar un diseño universal para que en todo lo que Es- hagamos, escrito, hablado, comunicado, todo lo que tengamos construcciones, todo lo que tiene que ver con trabajo de cada uno de los procesos educativos y de la academia, en todos se transversalice de verdad éticamente el tema del abordaje de las personas mayores y aplicar la prevención, porque si nosotros no somos promotores de la prevención, de nada nos sirve tener las políticas al final de la línea, si la idea es abordarlo antes para que ese final de la línea se aleje mucho, se aleje tanto que nos permita tener poblaciones longevas sanas, que es lo que buscamos, sanas y funcionales, porque sí se puede. Claro Claro, que es cuestión sí. de que hagamos bien la ruta. Eso sería. Entonces,
el Estado muestra contradicciones en sus iniciativas y documentos. Por un lado, promueve los derechos y la dignidad de las personas mayores, pero al mismo tiempo no promueve la investigación sobre el envejecimiento en su aspecto holístico. Y todo se queda entonces en promover sistemas de protección que muchas veces fallan y sigue con una actitud paternalista y su etiqueta edadista de población vulnerable. El tema acá que es bastante complejo en realidad, ¿no? Porque es cierto, cuando el Estado asume una especie de rol protector, más que promotor, yo diría, y debería incidir mucho en en la parte justamente de lo que estamos hablando, de la prevención, y ahí es donde está el problema. El problema es de que no hay una política pública que pueda prevenir el envejecimiento de la población en general, sino solamente la política pública está diseñada solamente para personas mayores de 60 años. Ahí también. Entonces no podemos decir que esto es una actitud verdaderamente preventiva, ¿no? Entonces, este es un tema también que yo al menos acá también en el Perú puedo ver la manera como los funcionarios y los profesionales de los ministerios tienen una manera de dirigirse a las personas mayores en una forma condescendiente, en una forma como que si no estuvieran hablando con personas de su mismo nivel, como que están, como, ¿no? Que están en otro nivel más bajo que uno. Entonces, ellos vienen a ser como los guías, algo así. Pues todas estas actitudes estropean un poco lo que yo llamaría las llamadas buenas intenciones que puedan haber de parte de muchos profesionales, que pueden ser grandes profesionales, pero que dentro de la estructura están muy limitados en lo que pueden hacer. ¿Sí o no? Sí, existen convenciones a nivel mundial que son sugeridas por Naciones Unidas, por OMS, OPS. Sin embargo, estas no son ratificadas por todos los países, abordan el tema hasta el final, en un ciclo que está hasta el final, ¿dónde inicia el final? Dime tú, yo te decía el otro día, si estamos hablando de la segunda etapa de vida, pues en mi país debiera empezar a los 35 años. Ujú. O sea, debiéramos empezar si estamos hablando según la expectativa de vida. Si estamos hablando de un país como Argentina, pues puede empezar a los 45, 50 años, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Quién lo define? No tenemos esas políticas. Y lo triste es que a nivel poblacional, como no hay investigación, como no hay un abordaje holístico, como no tenemos Ajá, esos registros, ahí está. Ajá. entonces se sigue siendo algo virtual, algo que queda y queda filosófico, queda Sí, en tema de que, ay, bueno, ya les dimos gusto, ya oímos esto, pero sí, en ya cumplimos. concreto, Algo así, ¿no? exacto, Como ya cumplimos. Sí, sí, algo así. Entonces, se presenta pues un Estado experto en publicar estadísticas, ¿no? Dicen, miren, yo recuerdo muy bien mi experiencia de haber asistido varias veces a conferencias en ministerios y una serie de instituciones y siempre lo que te decían eran los números, ¿no? El 12% de la población es persona mayor y el discurso reiterativo tenía que ver con que siempre la tendencia proteccionista y más que promotora, o sea, siempre el proteccionismo es más que promotora. ujú, En realidad, la cuestión era de ser más promotor que proteccionista, porque al final de cuentas, cuando las mismas estadísticas nos dicen que eh, la vez pasada, la última vez que yo vi una estadística similar, hablaban de que el 80% de las personas mayores eran ¿dónde? plenamente, cómo le llaman? ¿Cuál sería el término adecuado? Autovalentes. El Autovalentes. Ajá. 80% casi, ¿no? En ese tiempo era un poquito menos ya, pero supongo que debe estar por ahí por el 80%. Entonces la estadística misma ya te está indicando que la misma información es antiedadista, por último. La misma información. Entonces, ya que no promueven, pero el problema es que no promueven la gerontología en su amplia dimensión.
siguen los estados que promueven, pero que fallan en el elemento preventivo, lo que acabamos de decir, y la academia muy lenta también en la renovación conceptual, necesaria, con mucha ideología. Hay mucha ideología, hay mucha política también ahí. En esa ideología hay mucha política y algo de ciencia, nada más. Cuando debe haber mucha ciencia, hay algo de ciencia. Entonces seguimos con el temor a los cambios. ¿Por qué? Porque si hacemos, o yo muevo esto acá y lo paso para este lado, esta cosita lo paso derecho, la paso al lado izquierdo, y se hace un mundo. O sea, se le cae todo el edificio. Es decir, ¿por qué? Porque han sentado bases que no son sólidas para el futuro, que ya no van a servir para el futuro, pero tienen miedo y se aferran a eso. Esa es la cuestión. Entonces, seguimos con el temor a los cambios, el temor a la polémica. Tenemos miedo de que nos vayan a considerar polémicos, asustados, ¿no? Me van a decir polémico, como si fuera un insulto. Cuando nosotros estamos hablando de una ciencia que no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia que se va desarrollando y que se va actualizando permanentemente, entonces no podemos expresarnos de esa forma. Entonces, seguimos con el temor a los cambios, el temor a la polémica, incluso a degradar las supuestas verdades consagradas muchas veces, ¿no? Es decir, eso ya está dicho ya, eso no se mueve ya, no, ya. Entonces, incluso promoviendo un lenguaje coloquial inadecuado. Yo creo que la academia ahí está fallando totalmente, totalmente. Yo voy a ponerte un ejemplo que es, espérate, ahí viene una persona que está ingresando. Yo quiero indicarte un ejemplo sobre, el término vejeces. Si bien es cierto, voy a explicar algo que tiene que ver con el término vejeces. Muchas personas consideran que vejeces es un término adecuado. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, como la vejez es algo heterogéneo, entonces hay que decir vejeces. Pero la cuestión es, en el lenguaje tenemos que ser muy precisos y no tener nada de ambigüedad. Ambigüedad cero debe haber ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú vas a dar cuenta, la Real Academia Española, esa palabra ya existía hace cientos de años. Es una palabra que ya existía. Entonces tú estás introduciendo un término de origen coloquial que significa lo contrario de lo que estamos mejorando. Es decir, ¿qué cosa significa vejeces? Significa achaques, manías y cosas propias de viejo. Eso es lo que significa en idioma español. Entonces yo estuve investigando a fondo porque este tema yo decía, me van a atacar a mí, pues me van a decir que yo soy el polémico, así que hice un estudio a fondo y me di cuenta que había más de 1000 oraciones, puedes encontrar en Google con esa palabra. Y entonces yo digo, si nosotros tenemos que ser precisos, hagamos pues un estudio etimológico. Es lo mínimo. El estudio etimológico es el que te va a mostrar si esa palabra existe y si existe, ¿qué significa? Entonces empiezan ahora a hacer vejeces, adulteces, niñeces y cosas así, ¿no? Que es horrible realmente para mí, particularmente que yo soy, me agrada mucho mi idioma español, ¿no? Y no me gusta que se... Ahora, eh, una de las cuestiones era así. La cuestión es que en lugar de usar esa palabra como una muletilla, simplemente estructures, ¿no? Tu discurso de una manera adecuada, ¿no es cierto? En la cual tú no vas a digamos, o sea, no vas a hacer algo, eh, no sé decir cómo sea la palabra, no vas a promover algo contrario a la heterogeneidad, al contrario, lo vas a manifestar cuando hablas, cuando estructuras tu lenguaje, ¿no? Lo que vas a decir. Entonces, incluso vamos a hacer, ya leímos todo esto, ya, un lenguaje coloquial inadecuado. Entonces, sobre el tema de las palabras, de los términos,
también me preocupa que la academia no esté tomando en serio eso y que incluso yo recuerdo una vez me dijeron, hablaban, cada vez que hablaban sobre las personas mayores, te voy a decir una cosa, te vas a reír de repente. Me decían tres palabras: viejos, viejas, viejes. Que los viejos, viejas, viejes están haciendo esto, que los viejos, viejos, esto es ya insólito, ya, ya es falta ya de todo. Después, ya, falta tu comentario de esa parte. Sí, fíjate, Luigi, que tanto anglicismo, Ujú, todo lo que hoy por hoy nos genera la comunicación tan alta que tenemos a nivel del mundo, ujú. nos lleva y las tendencias que se generan dentro de todas las redes sociales de comunicación nos van generando la obligación de estar revisando, actualizando y analizando qué es lo que estamos diciendo y por qué. Creo que muchas de las luchas por ser visible en cualquier colectivo es bueno, porque al final la exclusión y la marginación no debieran existir dentro de nuestros procesos. Sin embargo, sí pienso que no debiéramos llegar a deteriorar nuestro lenguaje en la línea de algo que sale ya de una conceptualización como tal por buscar ese tema de inclusión. Es duro cuando hacemos estos comentarios porque incluso pasa que nos generan hate, nos banean por poner algo cuando decimos que para que te visibilicen no es necesario asesinar el idioma, sino Exactamente. debes generar acciones de visibilización sin hacer cambios tan serios en conceptualizaciones que no llevan más que a la segregación, conceptualizaciones que no llevan más que a esa parte de, en lugar de tener una inclusión donde todo lo vemos de manera holística, nos quedamos en una integración donde empezamos a generar más grupitos, más subtemitas que vamos Ajá, generando y que al final tampoco reflejan lo que se está buscando. los sesgos. Cuando se refleje como tal, todos estos asaltos en pro de derechos humanos y la inclusión van a valer la pena. Pero mientras solo sea porque yo quiero que se diga así, porque yo lo quiero visualizar, tanto leerlo, hablarlo, escribirlo, cuando tienes que poner ellos, ellas, vejeces, y empezamos a tener viejos, viejas, viejes, y empezamos creo que habrían algunos que en ninguno de los tres se van a ver reflejados. Y entonces, si yo no me veo reflejado, entonces tendría que ser viejos, viejas, viejes, no viejos, no viejas, no viejes. Y entonces empezamos a llenar. Un absurdo total. Ajá. Entonces, algo Que, que no es lo claro, sustantivo, no es es increíble, realmente es entonces increíble, debemos enfocar increíble. Y en pues, lo real y de vida que en estas acciones que al final no nos llegan a sumar como tal y que en algún momento nos llevan a crear más polémica en esa línea. no, yo estuve en un seminario donde uno de los ponentes, ¿ya? Que estaba ahí en el seminario, señaló a los alumnos y les dijo de frente: digan viejos nada más, porque están diciendo personas mayores. El ponente que estaba ahí. Y encontré un hilo conductor. Yo era el único que era diferente, ¿eh? Pero me había encontrado con un grupo ahí, pero terrible, al menos para mí. Yo soy muy cuidadoso con el lenguaje, la verdad que no. Entonces, este es un caso que la academia ha adoptado un lenguaje coloquial, ¿ya? Y esto, un poquito que para mí, no sé, de repente soy muy exigente, pero degrada la imagen de una ciencia, a mi parecer. Una ciencia tiene que tiene que aspirar a un lenguaje universal, por último. Y recuerda que hay muchos términos que en algunos países tienen un significado y en otros tienen otro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, ahí también hay un problema de comunicación. ¿Qué es lo que tú estás proyectando? ¿Hacia dónde vas? Ahí está el problema. Ahora, necesitamos grandes decisiones, diría yo, y los profesionales deben ampliar su visión holística.
aportar a los cambios necesarios. Es notorio que la conceptualización no ha avanzado lo suficiente, a pesar de los paradigmas que ya deben tener su certificado de caducidad, ¿no? Y hoy los cambios en la realidad se aceleran y requieren ese dinamismo intelectual en constante análisis. Esa es la cuestión. Hay una nueva dinámica de la realidad, ¿ya? Hay un cambio constante y no estamos saltando, nos quedamos atrás. Ese es el tema. Entonces la realidad se acelera y requieren esa dinámica de nosotros y esa capacidad de observación también del escenario. Es decir, eso no te lo va a dar el diplomado, no te lo va a dar el diplomado. Esa visión que tú vas a que tú misma vas a enfilar tu mirada directa a lo que está ocurriendo a tu alrededor, no te lo da el diplomado, la verdad. Eso es cierto. Entonces, la academia, el Estado y los profesionales deben rescatar el valor científico de la gerontología. ¿Cuándo vamos a reforzar ese valor científico y seguir con esas ideologías y cosas que a veces, no sé, son políticas? Entendamos, necesitamos políticas públicas para el envejecimiento de todos, no solo para personas mayores. Tenemos que ser preventivos y hay que investigar sobre buenas bases. Y de hecho necesitamos una visión holística gerontológica. Algo que no he notado acá, pero sí te lo voy a decir, es que los programas o las carreras ligadas a la gerontología son muy diferentes de país a país y de universidad a universidad. Y eso también trae otro problema, ¿no? El problema de los sesgos intelectuales en los enfoques de lo de la gerontología tiene que ver mucho con eso. ¿Dónde estudió él? En esta universidad enfatizaban más esto, en la otra enfatizaban más el otro. Y ahí en esa universidad habían otra gente que era más política. ¿Te das cuenta? La gente más política, entonces influyó con otra manera de pensar. Y entonces, ¿qué pasa? No hay la universalidad del conocimiento en la gerontología, ni siquiera en los países con habla hispana, no lo hay. Ese es otro problema. Adelante con tu comentario. No, pues totalmente de acuerdo, Luigi. O sea, nosotros, ¿qué nos toca? Yo creo que aquí información para la acción. Lo que tú pones es una fotografía real de lo que nos toca vivir en toda nuestra América Latina. Incluso en algunos países de Europa, no América Latina, También, también hay también. condiciones que ya estamos, porque cuando buscamos información y buscando de un país que esté mejor que nosotros para poder aprender y todo, pues tampoco lo encontramos, ¿verdad? Entonces es algo que se nos da como corriente. Es urgente, es una deuda pendiente de todos los sistemas hacia toda la humanidad, no solo al colectivo de personas mayores. Y Ujú. algo que es importante es que nosotros como sociedad civil debemos empezar a ser los que exijan tanto al gobierno municipal, al sistema de salud, a la academia, al Ministerio de Educación, a las secretarías, el hecho de que se aborden estos temas desde la acción, que todo lo que hoy tengamos ya sea información para la acción y que hay que empezar a actuar. No hay que seguir perdiendo el tiempo en situaciones teóricas, en situaciones de nominación, cuanto el empezar a tener programas de acciones concretas que nos lleven a tener calidad de vida, condiciones favorables, factores contextuales facilitadores y por sobre todo una acción que sume a la vida del ser humano y le dé funcionalidad y autovalencia por más tiempo, es una acción que hay que transversalizar en todo espacio. Entonces es una deuda pendiente y es por lo que existimos, por eso somos parte de esto, para que sea un despertar, para sacudirnos a todos y alguien en algún momento nos va a oír y alguien en algún lado va a hacer acciones en cada uno de nuestros países y estamos tocando todas las puertas que podemos, de la academia, políticas municipales, de sociedad civil, de colectivos de salud, y en alguna va a iniciar el movimiento como bola de nieve, pero todos los demás ya tienen conocimiento, porque eso es lo que estamos promoviendo y por eso en todas las redes hacemos estas expresiones, Ujú. porque es un llamado al despertar como humanidad,
al despertar como seres humanos con pensamiento lógico, holístico, transversal, pero que busque el bienestar de las personas por mucho más tiempo y que esa economía plateada sea más fortalecida porque lo que una persona mayor genere, produce y consume es tan bueno y tan alto. ¿Por qué? Porque lo hace con más sentido, lo hace con mayor intencionalidad y suma a todos los gobiernos y economías. Entonces, dejar de ver, y pasa con los seguros, a la persona mayor como una amenaza. Se dijo con COVID que era una estrategia para disminuir el volumen de personas mayores en sociedades. Fue un pensamiento totalmente, desde mi punto de vista, ilógico y erróneo, pero ¿por qué? Por la condición que llevó el tema, pero justo es tal la amenaza que se ve en que existan personas mayores a nivel de los sistemas económicos y de servicio, que hace que se generen muchas expresiones, incluso pues tristemente, pero muy de egoísmo, que Mm. bueno, si va a sobrevivir alguien, pues sobrevivo yo, y si alguien tiene que yo soy el joven porque yo produzco, yo soy, o sea, dejamos de valorar todo lo que trae ya una persona mayor en una historia de vida, Claro, con ahí es conocimiento, que, cultura, experiencia, y todos tenemos un valor en cada etapa de nuestra vida por igual. Así que a empezar a abonar a esa deuda, a pagar esa deuda y accionarla, cobrémosla, no tengamos miedo, es un derecho. Y en base a ese derecho y en la medida que todos lo hagamos, esto va a ir sumando y haciéndolo de mejor hay manera para una todos. cuestión que te quería plantear. Mira, por ejemplo, en una de mis inquietudes es veo que por ejemplo, los sesgos muy comunes, ¿no? De lo que yo veo en algunos gerontólogos es justamente que la parte biológica es tabú o no sé, no, como que como si los seres humanos no solamente son psicosociales, o sea, somos un espíritu que está flotando en el aire, ¿no? Cuando en realidad, si no hay cuerpo, no hay nada. Ahora sí, hay gente que, bueno, de repente mira Luis es materialista, de repente, bueno, yo simplemente tengo que obrar de una manera lógica, ¿no? Ujú. Nosotros somos criaturas de la naturaleza, por más que nos queramos endiosar y que somos los amos del mundo, somos criaturas de la naturaleza. Y por lo tanto, si no hay un cuerpo que haya nacido, no va a existir nada, no va a haber ni el crecimiento, ni el desarrollo, ni el envejecimiento, ni nada. Entonces, ahora, el tema también tiene que ver con la gente, la actitud del profesional. Por ejemplo, un profesional, yo sé, es normal que necesita posicionarse, necesita conseguir trabajo, primeramente, ¿no? Conseguir trabajo, eh, practicar, o sea, estar ya totalmente imbuido del conocimiento en toda su plenitud. Y eso tal vez, como es normal, tal vez como que tal vez podría generar que no se fije mucho en ese aspecto conceptual, en esta parte de revisión, pero en un momento de todas maneras tienen que enfrentarlo. Tienes que enfrentar, o estamos frente a un escenario cambiante. Por más yo entiendo y por eso también hemos creado esta unidad, Vanguardia Gerontológica, porque hemos querido crear esta unidad justamente para eso, para hacer lo que otros no hacen. Es decir, si bien es cierto, hay mucha gente que dice, no, pero ¿para qué tanta teoría? ¿No? Yo ya sé cómo se hace eso, pero no necesito tanta teoría, ¿te das cuenta? Entonces, toda esta manera eh, degradar, mira, un poquito como que degrada a la ciencia. Yo, por ejemplo, hay programas de estudios como lo mencioné hace un momento, que difieren de otros, ¿no? Hay una que, acá en el Perú había uno que se llamaba gerontología social y de repente lo cambiaron y se llamó simplemente gerontología. Y cuando se llamó simplemente gerontología, ahí comenzaron las protestas de médicos y de otros profesionales en contra de esa carrera profesional. ¿Cómo va a ir una carrera profesional de gerontología si ellos no son médicos? Así, hay gente que decía así, o sea, como diciendo que para ser gerontólogo tienes que ser médico, y eso no es cierto. Entonces, eh,
Obviamente un médico puede ser gerontólogo, claro, por supuesto que sí, pero o sea, pero un psicólogo también lo puede ser, ¿no? Ujú. Un psicólogo también lo puede ser. Y entonces, pero el tema acá también, que a veces que preocupa, es justamente el sesgo. Es decir, el hecho de que tú estés muy especializado hace que de alguna forma no veas tú la totalidad de lo que realmente deberíamos ver. O sea, no tenemos la visión holística, en pocas palabras. Ujú. No tenemos la visión holística. ¿Por qué? Porque solamente vemos un sesgo de realidad. El médico que no tiene formación gerontológica, él solamente ve a personas enfermas, ¿no? Solamente ve pacientes. Entonces, la psicóloga igualmente personas que necesitan ayuda, bueno, psicológica, ¿no? Entonces, esa es todo la cuestión. ¿Cómo lograr que la visión de la gerontología holística realmente se haga extensiva para evitar todos esos sesgos? Y entonces comenzar a revisar realmente qué está haciendo la academia y qué está promoviendo el Estado para poder lograr ese progreso. Ese sería mi comentario final antes de iniciar los avances. Ujú. Ya los avances de la semana. Sí, Luigi, definitivamente estás con toda la razón. Esa visión holística, biopsicosocioespiritual, siendo la persona el centro de ese equipo de trabajo, no olvidando que es una persona que tiene capacidad de decidir, de pensar, de elegir, y que son sus decisiones las que nosotros debemos acorpar y acompañar, no es nosotros imponerle qué debe o qué no debe hacer, y dar ese acompañamiento con ética, moderando la parte de el enfoque solamente o en lo social, o en lo biológico, o en lo psicológico, porque al Sí, final somos uno y sí, somos seres claro. integrales. Entonces, no olvidemos que estamos trabajando con humanos y la parte humana de servicio es lo que más estamos perdiendo. Tienes toda la razón. Bien, entonces, el día jueves 3 de abril tenemos a la unidad de psicología presentando el conversatorio El aprendizaje en la adultez mayor con la participación de la licenciada Clara Lick desde Cuba y el licenciado Juan Campaña, que es el coordinador de la unidad de psicología. Van a estar haciendo una conversación muy interesante realmente en este día jueves, 7 de la noche, hora de Perú. Ya saben que es el día. En tanto, bueno, ya estamos preparando también grandes eventos con la Central Gerontológica Internacional. Y de hecho, este año también vamos a tener nuestro tercer congreso de la unidad Vanguardia Gerontológica. Así que adelante con la vanguardia y adelante con la Central Gerontológica.